ahí en lo que corresponde al día de hoy. Entonces, habíamos dicho que la desviación media iba a ser el cálculo del promedio de los valores absolutos de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media aritmética. Eso dijimos que iba a ser la desviación media. Ahora, le repetí 3 veces lo que era una desviación y vamos a ver qué tan atento o qué tan interesado o qué tan responsable es usted para atender esas cuestiones. Voy a preguntarle a 2 personas de ustedes que me digan qué es una desviación. Entonces, empiezo por Juan Flores. Juan Flores me dice, por favor, ¿qué dijimos que era una desviación? En la última clase insistimos mucho en qué era una desviación. Estoy hablando con Juan Flores, que es una desviación. Ya me recuerdo. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué hizo usted? ¿A qué le puso atención la clase anterior? ¿En qué se enfocó en la clase anterior? Porque eso fue lo que más insistimos en la clase anterior. Le dije, por lo menos eso le debe quedar claro. Vamos a ver una señorita. Glendy Estrada, dígame qué es una desviación. Lo que entendí fue que era o es una diferencia entre el valor y el promedio de una variable. Correcto, eso es en forma sencilla. En forma sencilla eso es Glendy. Espero que pongan atención en lo que vamos haciendo. Si no, solo están invirtiendo en balde su tiempo, su esfuerzo, su internet y nada de nada. Entonces hay que tratar de poner atención, prestar atención, por lo menos en los aspectos más relevantes que vamos indicando. Dijimos que una desviación era la diferencia entre un dato y el promedio. Por ejemplo, yo le dije, si usted pesa 160 libras y el promedio para todo el grupo es de 150 libras, entonces su desviación es de 10 libras. Eso es lo que se aleja el dato del promedio. Usted tenía 160 y el promedio 150, pues hay una desviación de 10. Si el promedio es de 150 libras, pero usted pesa 140, entonces su desviación es menos 10, porque es el dato menos el promedio. 140 menos 150. A eso se llaman desviaciones. Para poder entender las medidas que vamos a estudiar de aquí en adelante, usted debe entender ese concepto. Si no, no hay forma. Entonces, una desviación es la diferencia entre un valor que se midió y el promedio correspondiente para ese grupo de valores. Esa diferencia entre el valor y el promedio se llama desviación. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de desviación media, nosotros decimos que es el cálculo del promedio de los valores absolutos de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. ¿Qué quiere decir eso? Parece un acertijo, le decía yo, parece un trabalenguas. Pero lo que significa es que a cada una de las desviaciones, ¿sí? Es decir, a cada una de las diferencias entre el dato y el promedio, nosotros esas desviaciones las vamos a volver valores absolutos y después vamos a calcular el promedio, dice, de esos valores absolutos. Promedio de los valores absolutos de las desviaciones. Bueno, ¿por qué sucede eso? Por lo siguiente. Fíjese que cuando George, diga. Bueno, gracias. Cuando entré a ver quiénes estaban, no había nadie, ¿verdad? Entonces, la idea es que traten de conectarse de inmediato. Bien, gracias. Oye. Ahora, entonces, es que cuando voy dejando entrar, sí es necesario que lo haga, pero eso me interrumpe en el proceso que llevamos de ir dando continuidad a la clase. Bueno, sí se puede hacer, pero hay que tratar al punto, al máximo de evitarlo. Bueno, retomamos entonces. ¿Por qué necesitamos los valores absolutos? Le voy a explicar por qué. Porque si yo tengo un conjunto de 10 datos, por ejemplo, yo escogí 10 estudiantes y a cada uno les medí
su peso en libras. ¿Cuánto pesaba en libras? ¿Cuánto pesaban esos 10 estudiantes? Yo voy a tener al final de cuentas 10 datos, el peso de cada uno de los 10 estudiantes. Ahora, si tengo 10 datos, voy a tener 10 desviaciones. Cada dato menos su promedio es una desviación. Como tengo 10 datos, voy a tener 10 desviaciones. ¿Verdad? Ahora, el problema es que cuando yo trato de decir, quiero tener una desviación que represente a todas las demás, fíjese bien, si yo tengo 20 datos, tengo 20 desviaciones. Si yo tengo 10 datos, tengo 10 desviaciones. Voy a tener tantas desviaciones como datos originalmente tenga. Por ejemplo, yo tomé la estatura de 20 estudiantes, yo voy a tener 20 datos. Y cada dato tiene su desviación, que es la diferencia entre el dato y el promedio. Entonces voy a tener también 20 desviaciones. Pero para que yo tenga una desviación que represente a todas las demás, yo podría decir, voy a calcular el promedio de todas esas 20 desviaciones y voy a tener una desviación en promedio. Pero hay un problema. Cuando yo trato de sacar el promedio de las desviaciones, siempre se va a hacer cero. Siempre el promedio de las desviaciones se va a hacer cero. ¿Por qué? Porque cuando sumo las desviaciones, para poder promediarlas, al sumar todas las desviaciones que voy a... Porque fíjese que cuando usted promedia algo, primero suma los valores y después los divide entre el número de valores. Entonces, si yo quiero promediar las desviaciones, sumo todas las desviaciones y después las voy a dividir entre el número de desviaciones que sumé para sacar el promedio de desviaciones. Sucede que cuando estoy sumando esas desviaciones, la suma se hace cero. ¿Por qué? Porque van a haber valores positivos y negativos y los positivos se anulan con los negativos. Miremos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, yo tengo estos valores de esta variable. 4, 5, 6, 7, 8 valores. Voy a contarlos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Por hacer sencillo el ejemplo, yo puse que iban de 2 en 2. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pero podía ser cualquier conjunto de valores. Mi n, el número de datos de la muestra, es 8 entonces. ¿Verdad? Ahora, si usted promediara todos estos valores, el promedio que le da es 12. Si usted tiene curiosidad, sume esos 8 valores y lo divide dentro de 8 y el promedio va a dar 12. Por eso, para estos 8 valores, yo tengo que el promedio es 12. ¿Sí? ¿Está entendiendo? ¿Está poniendo atención en eso? ¿No? Tengo 8 valores y su promedio es 12. Entonces, yo voy a hacer una tabla. Mire, voy a hacer una tabla en la que aquí en la primera columna voy a poner cada uno de los valores que toma la variable xy. Los valores que toma son 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Ah, bueno, aquí me faltó. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar el 20 y vamos a dejar 7 valores para que coincida. Porque si usted hace el promedio se va a dar cuenta que no sale 12 si metemos el 20. Entonces voy a salir un ratito de la presentación. Voy a quitar el 20 para